Hola, ¿qué tal? Soy Gonzaga de Slow Inversión. Vamos a echar un vistazo a la cartera tactical de la eurozona que hemos empezado a observar todas las semanas o quincenas para ver cómo vamos. Bueno, la cartera la tengo aquí. En estos momentos, bueno, la cartera ha bajado de rentabilidad, está tan solo en un 0,3 con las correcciones de los últimos días. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a observar primero cómo están los sectores para ver en qué fase del ciclo seguimos y cómo está evolucionando la economía, para lo cual me voy a observar algunos de los indicadores más clásicos y más importantes que tenemos en la eurozona, en concreto el PMI ya sabes, el Purchase Manager Index, el índice de gestores de compras, que en el caso del índice manufacturero, lo que piden los gestores de fábricas, pues sigue todavía con previsiones altas, por encima de 50, que sería un nivel adecuado para la economía, pero el índice compuesto ha bajado mucho. El PMI compuesto de la eurozona es la suma del índice manufacturero y del índice de servicios. Entonces, el problema es que el índice de servicios ha bajado un montón, incluso ha hecho que el compuesto, el de ambos juntos, entonces este índice compuesto ha disminuido hasta 48,6 puntos, por debajo de 50, desde los 50,7 que estaba en marzo. Marzo estaba muy alto y en abril ha bajado a por debajo de 50. Realmente esto ha sido por culpa del índice manufacturero, no, del índice de servicios, ¿vale? Que ha tenido el mayor desplome desde el COVID, perdiendo 17 puntos, me parece que ha perdido el índice de pedidos de servicios, ¿no? Por tanto, esto lo que quiere decir es que los que realmente hacen los pedidos, hacen las compras en las fábricas y en los servicios, prevén una disminución en la economía. Esto en principio es ralentización económica según los gestores, que son los que mueven el dinero en las empresas. Pero además hay un índice, también hay un índice interesante que es el sentimiento económico según la encuesta del CEP de Alemania, que hace ya tiempo que en Alemania lo que se comprueba o lo que piden es a un montón de gestores financieros y gestores económicos decirles cuáles son o les preguntan cuál es su opinión. Bien, este indicador CEP del sentimiento económico en Alemania se ha desplomado completamente. Es decir, si ya había bajado mucho en marzo, ha bajado 17 puntos en abril, dando una lectura muy negativa. Es decir, la mayor parte de los economistas de Alemania y los gestores financieros de Alemania prevén una ralentización económica importante. Esta es la tercera mayor disminución mensual en la historia del indicador. Por tanto, en este mes. Por tanto, como dice aquí, esta fuerte rebaja refleja un pesimismo creciente, evidentemente debido al conflicto con Irán y Estados Unidos y las perspectivas que esto provoca en Alemania, ¿no? Entonces, esto de nuevo ahonda en la perspectiva esta inflacionista que habíamos visto en la última lectura del mercado, ¿no? Esto habría que complementarlo con el crecimiento económico de la eurozona a nivel de PIB. Entonces, eso todavía no lo sabemos, el último, el del segundo trimestre, que va a salir el jueves, junto con las previsiones del Banco Central Europeo y la inflación. Entonces, aunque actualmente se prevé que el crecimiento de la zona euro sea todavía fuerte, relativamente fuerte, 0,4, en realidad cuando vemos cómo ha quedado el PMI manufacturero y el PMI compuesto de la eurozona, probablemente este PIB no crezca tanto como un 0,4, sino que quizás se rebaje hasta 0 o 0,1. Ya lo veremos. Este jueves en realidad darán este dato, si no me equivoco, junto también con las previsiones del Banco Central Europeo. Según lo que diga la buena de Lagarde acerca de las previsiones de la eurozona, es decir, que tenga un tono más dovish, más acomodaticio, o más hawkish, más de subir los tipos de interés, cambiará bastante las expectativas económicas en la eurozona. Entonces, la información del Banco Central Europeo junto con los datos de inflación y los datos de PIB, bueno, nos clarificarán un poco cuál es el futuro a corto plazo de la eurozona. Por tanto, vamos a esperar un poco a esa fecha, pero podemos ir viendo cómo se está comportando la cartera táctica de la eurozona, ¿no? Los sectores que estamos invirtiendo en esta cartera son los que tenemos aquí en pantalla: recursos básicos, construcciones y materiales, utilities. En los recursos básicos tenemos dos valores que están ganando bastante dinero. Las construcciones y materiales tenemos dos valores, uno gana un poquitín y otro pierde. Utilities tenemos dos valores, tenemos bastante liquidez, un 14%. Tenemos dos bancos que están perdiendo, una de seguros, una de telecomunicaciones y una de oil, gas, de petróleo y gas. Entonces se ha agrupado en la cartera por peso, he cambiado el orden y las he agrupado por peso de sectores. Vemos entonces que en esta cartera tenemos unos sectores que son
o bien defensivos o bien se comportan bien con la inflación, que serían los sectores de recursos básicos, los sectores de utilities, en este caso eléctricas, por supuesto, evidentemente muy defensivas la liquidez, completamente defensiva, los seguros, las telecomunicaciones y el petróleo y gas, aunque eso depende también de lo que suceda con la guerra, serían sectores que se benefician de la inflación o que son defensivos, y estos sectores sumarían, si no me equivoco, pues serían 18 de recursos básicos. Vamos a sumarlos. Aproximadamente estos sectores suman un 69% de nuestra cartera. Es decir, en un momento de esta inflación bastante clara, el 69% está bien posicionada en el ciclo económico. Por tanto, yo creo que esto es correcto. No estaría tan bien posicionada los sectores de construcción y materiales, que se están debilitando, estaban fuertes y por eso las cogimos, pero se están debilitando, y lo mismo de bancos, que están fuertes, pero se están debilitando, y el de oil gas es un caso especial porque el petróleo y el gas va a depender mucho de la resolución o no del conflicto de Irán-Estados Unidos. Vamos a ver estos sectores, el gráfico de estos sectores, a ver cómo se están comportando, los sectores malos, en concreto construcción y materiales. Tengo aquí en ProReal Time los sectores de Europa. Construcción y materiales es este gráfico que, como vemos, está por encima de su media de 150 días así a largo plazo. Cayó bastante en marzo, pero había retomado con fuerza, pero de nuevo se está debilitando. Todavía el sector está alcista, la línea ADX verde está por encima de la línea roja, pero el propio ADX está cayendo. Esto en principio está debilitándose un sector que venía relativamente fuerte. No está débil porque la media está alcista, la media de 150 días, pero se está debilitando. Evidentemente este sector empieza a ser menos interesante. Si vemos además, vamos a ver la acción del sector que lo está haciendo peor, que es Strabag. Tenemos en este sector ACS Construcciones, que es una acción que está muy fuerte, está muy por encima de la media de 150 días, y su tendencia alcista todavía se mantiene, aunque está perdiendo fuerza. Pero Strabag, que es la otra acción de este sector, está peor. También estaba más o menos alcista con una media al alza, más bien lateral, a pesar de los buenos fundamentos de esta empresa, pero esta lateralidad se está prolongando mucho, empieza a hacer máximos bajistas y la línea DI del ADX se ha puesto por encima de la línea roja, la línea verde. Esta acción es la que peor se encuentra, la que peor veo dentro de nuestra cartera. Por tanto, es una acción que podríamos venderla, Strabag, y ya veríamos ACS, porque el sector se está debilitando. Lo mismo pasa un poco con los bancos. Los bancos era un sector que está fuerte, vamos a verlo. El sector de bancos, realmente desde hace muchos meses la media está muy alcista, la media de 150 días. Este sector ha subido muchísimo en Europa, en España más incluso, pero empieza a hacer ya un máximo bajista y, aunque todavía no está débil, evidentemente, y por eso hemos comprado dos buenos bancos como son el CaixaBank y el Unicredit, pero empieza a perder fuerza la tendencia alcista. Por tanto, este sector también lo pongo un poco en vigilancia, no tanto como el de construcciones y materiales, pero lo tengo un poco en vigilancia porque está perdiendo momento alcista. Y el tercer sector problemático es el oil gas, que como sabemos ha subido como loco desde 2026 comienzos, debido sobre todo a la guerra, porque ha subido mucho el petróleo. Se ha quedado lateral, pero en estos momentos está en duda. Bueno, realmente este sector va a depender mucho de lo que suceda con la guerra. Si se abre el estrecho de Hormuz y empieza a bajar el petróleo, este sector va a ser poco recomendable. Aunque nuestra acción no depende tantísimo, Total Energies no depende tantísimo del petróleo, porque tiene bastante refino y tiene bastante gas, pero bueno, si baja mucho el precio del petróleo y del gas, pues lógicamente este sector habría que eliminarlo. En conclusión, ¿qué vamos a hacer hoy, 2 días antes de la reunión del Banco Central Europeo y la publicación de resultados macroeconómicos? Realmente nada, y vamos a esperar a esos datos y también a la evolución de las acciones que están en pérdidas. En función de lo que suceda este jueves, con el PIB, con la inflación y con el discurso del BCE y el tono que tenga el BCE, así como también cómo se comportan estas acciones, venderemos Strabag en primer lugar y luego ya veremos el resto. Si vendemos Strabag,
Este dinero, este capital, el 10%, bueno, un 8,6% de la cartera actualmente, iría directamente a liquidez. El momento es de bastante poca visibilidad en el futuro debido a los eventos macroeconómicos y los eventos geopolíticos que hay, y por tanto aumentaríamos la liquidez del 14 al 23%, que yo creo que es lo correcto en este entorno. Bueno, esto es lo que te quería comentar. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por tu atención y un saludo. Hasta luego.